Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència NeuroDay, rehabilitació neuropsicològica en el traumatisme cranioencefàlic, organitzada per la secció de Neuropsicologia del COP. Abans de començar, us recordem que l'activitat tindrà una durada d'1 hora i 30 minuts, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes, en el que podreu intervenir a través del xat. L'activitat serà impartida per l'Alberto García, que és doctor en neurociència per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb màster en formació professional en neuropsicologia. Actualment és neuropsicòleg adjunt de l'àrea de neuropsicologia de l'Institut Guttmann, o també és investigador responsable del programa de recerca i innovació en rehabilitació neuropsicològica i coordinador del màster de formació permanent en rehabilitació neuropsicològica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha publicat més de 100 articles en revistes especialitzades i 5 llibres relacionats amb la neuropsicologia. Abans de començar, us informem que la sessió sí serà gravada i que l'organitzador prohibeix expressament el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de l'imatge a qualsevol suport, ja sigui material o electrònic. Així doncs, iniciem l'activitat. Quan vulguis, Alberto, pots començar. Moltes gràcies. Hola, buenas tardes. Gracias. Aprovecho también para agradecer al Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña y especialmente a la sección de Neuropsicología por la posibilidad de compartir con vosotros pues, nuestro trabajo en Institut Guttmann. Esta charla la he planteado como en dos partes. El tema principal, como veis, es rehabilitación neuropsicológica en el traumatismo craneoencefálico. La primera parte es intentar situaros conceptualmente lo que entiendo por rehabilitación neuropsicológica y luego plantearos un par de casos prácticos, o sea, de casos reales para ver un poco cómo se aplica este enfoque a pacientes reales. Un segundo. Aquí está. Mirad, cuando tenemos una persona, en este caso una persona que ha tenido un traumatismo craneoencefálico, o sea, que es una lesión a nivel del sistema nervioso central, una de las primeras preguntas o la gran pregunta que muchas veces se plantea a la gente es cuál es, ¿no?, la naturaleza y gravedad de los procesos cognitivos alterados tras una lesión, en este caso de origen traumático. Es decir, nos fijamos en cómo esa lesión ha alterado los procesos cognitivos de la persona y eso nos comporta o nos lleva a plantearnos unos enfoques de intervención en el cual va dirigido a mejorar o intentar aminorar los déficits que hay en diferentes procesos cognitivos. Aquí os he planteado esquemáticamente los principales, no quiero decir que sean los únicos, pero tendríamos pues, el trabajo a nivel de las funciones atencionales o la atención, llamarle como creáis conveniente, el procesamiento de la información, o sea, todo lo que es la velocidad y precisión con la que procesamos esos contenidos que fluyen a nivel cognitivo y, por supuesto, todo lo que son procesos de aprendizaje, memoria y este otro conjunto de procesos que llamamos las funciones ejecutivas. Este enfoque que os planteo aquí es un enfoque, yo creo que sesgado, limitado, en el cual la idea es vamos a abordar la rehabilitación desde una perspectiva eminentemente cognitiva y centrándonos en los problemas cognitivos que esa persona presenta a raíz del traumatismo craneoencefálico. Ahora, ¿cuál es el planteamiento, digamos, amplio o el modelo que os quiero plantear? Partimos también de la siguiente premisa. Y os digo que hay que ir o que vamos más allá de la cognición. Es decir, tenemos una persona que pues, ha tenido ese traumatismo. La parte cognitiva, por supuesto, es muy importante. Ahora, no es lo único. ¿Por qué? Fijaros, quedaros con esta idea, ¿no?, que las patologías, en este caso el traumatismo craneoencefálico, pero lo podemos extrapolar, como pongo aquí, a lesiones o alteraciones del sistema nervioso central por traumatismos, ictus, tumores, patologías varias. Por supuesto, provocan cambios en el tejido a nivel patológico, pero no podemos olvidar, y es importante tener presente, que son procesos psicológicos únicos, en el sentido que esa lesión impacta y tiene unas repercusiones en la persona, en la persona a nivel actual, así como en su desarrollo y crecimiento posterior. Y ahora me explicaré o intentaré explicarlo más conceptualmente, de forma más amplia.
Entonces, por supuesto, es importante entrar en la parte cognitiva, evidentemente, pero planteamos el más allá de la cognición, viendo pues, que tiene un impacto sobre lo que es la persona, entendida de una forma holística o integral. Esto nos lleva, o uno de los puntos o modelos que planteamos serían algo así como lo que os muestro a continuación. Pensad que si tuvimos una persona que ha tenido un traumatismo, ha tenido un accidente de tráfico, por ejemplo, se produce una desconexión mente-cuerpo en el sentido de que bueno, el cuerpo también falla, puede tener una hemiplegia, o sea, una parálisis del miembro superior o inferior, o una paresia, etcétera, o sea, una serie de alteraciones físicas. También hay una desconexión a nivel social, o sea, durante un tiempo esa persona, hay una serie de roles pues, a nivel social, a nivel laboral, a nivel familiar, que se ven descontinuados durante un tiempo. Y luego también hay una desconexión con el yo premórbido, es decir, yo hasta este momento, hasta antes del accidente, pues era una persona con X años que desarrollaba mi vida personal en este ámbito con mi familia, tenía un trabajo, estudiaba, etcétera, lo que me toque en mi momento. O sea, yo tenía un proyecto vital, etcétera, etcétera. Pensad que cuando se produce el traumatismo, este proyecto vital se ve truncado y implica, pues lo que os decía, ese capítulo, ese episodio propio y ese impacto psicológico en la persona como un ente global. Nos planteamos entonces introducir una serie de recursos. Los recursos pueden ser personales, es decir, que la propia persona tiene en su interior o que tiene capacidades, así como externos. Cuando digo externos quiero decir, pues eso, los profesionales que aplicamos diferentes cosas a fin de poder ayudar a la persona a reconstruir, a tirar adelante. Y esto, digamos, con el objetivo de que esa persona vuelva a conectarse en el mundo, o sea, encontrar un lugar en el mundo, vuelva a encontrar o reencontrarse su yo. En ocasiones es reencontrarlo, otras veces es reconstruirlo, es transformarlo, llamarlo como queráis, pero es volver a tener una sensación o un sentido de yo y a fin de cuentas es reconstruir la persona, también la parte, o sea, toda la integridad en sí misma. Por eso os decía que es más allá de la cognición. Entonces, recordar la pregunta que nos hemos planteado al inicio, que cuál es la naturaleza y gravedad de los procesos cognitivos alterados. Es importante poder dar respuesta a esta pregunta, pero también nos planteamos otro tipo de preguntas como cuál es la reacción personal, o sea, cómo reacciona la persona ante estos déficits. Las reacciones nos encontramos que ante un mismo proceso patológico podemos tener y tenemos múltiples formas de responder en función de cada una de las personas, en función de su historia, de su contexto, de sus circunstancias vitales. No responderá igual un chico de 20 años que un hombre de 50, que una mujer, que un hombre, que diferentes. O sea, cada uno va a responder de forma diferente. Y todo ello también nos lleva a otro tipo de preguntas, que es el efecto de la acumulación de los déficits cognitivos más mi reacción como persona individual, cómo impactará en mi ajuste o en el ajuste personal de esa persona tras el traumatismo. Esto nos lleva a replantearnos esta pirámide, bueno, esta figura, pirámide no, esta figura, que sería una ampliación de la de antes. Fijaros que mantenemos todo este conglomerado cognitivo, pero observar en la parte, especialmente en la parte superior, tenemos un nivel, podríamos llamarle aceptar, ¿no? Limitaciones. Es decir, la persona para poder llegar en una situación hipotética a reconstruir la identidad, ese yo, primero tendría que pasar por una aceptación, tengo que asumir que puede haber habido unas variaciones, unos cambios en mi vida que implican tener que replantearme quién soy y qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué cosas puedo seguir haciendo que hacía antes, etcétera, etcétera. Perdón. Fijaros que en los laterales os he puesto también dos conceptos que para mí son muy interesantes o creo que importantes en el proceso de la rehabilitación neuropsicológica y es, por un lado, la toma de conciencia y el entender. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que tienen un traumatismo craneoencefálico, en el caso que hablamos hoy, es relativamente habitual
que pierdan la capacidad de ser conscientes de lo que ha sucedido y el impacto que ha tenido en su persona y en sus capacidades el traumatismo. Es decir, tenemos personas que las pruebas que administramos para valorar, por ejemplo, la memoria, indican un rendimiento atípico, o sea, no es el que tocaría, pero la persona no es consciente, no. Cree que todo sigue igual, que va a poder hacerlo todo de la misma manera, no ha sido capaz de, no puede tener la conciencia. Y cuidado, estoy hablando de que la persona no es consciente, no estoy hablando de un mecanismo de negación, de defensa, no es un mecanismo, vamos a decir, activo de yo soy consciente de que me ha pasado algo y quiero evitarlo, no es una defensa, sino que la propia lesión comporta unas alteraciones de las estructuras que a su vez implica una alteración de los procesos que llevan a cabo esas estructuras cerebrales y comportan a fin que la persona no puede ser consciente de lo que le está pasando. Es no puedo, no es que no quiera o lo esconda, sino no puede. Y esto es otra de las cosas que trabajamos en el proceso de rehabilitación y es importante, cuanta más conciencia tiene esa persona, mayor capacidad de trabajo vamos a tener. Fijaros que en el otro lado de la figura os pongo participación activa en la rehabilitación. A medida que la persona gana conciencia, puede ser actor, agente activo de su recuperación. En un primer momento son más pasivos habitualmente, a medida que evolucionamos y que vamos creciendo en conciencia y entendimiento, la persona puede participar más en el proceso. Hemos hablado de, pues, que tenemos que ir más allá de la cognición y ver la persona en su integridad. ¿Por qué? Os lo planteo aquí, es volver a decir un poco lo mismo. Es prioritario considerar la interacción que se da entre las alteraciones cognitivas, el impacto emocional y todo lo que sería esa personalidad, ese yo, a medida de que surgen las necesidades en las diferentes fases de la recuperación. Evidentemente hay momentos de la recuperación en fases más agudas que prevalecen unos enfoques o unos objetivos y estos objetivos es interesante o importante tener en cuenta que van a ir cambiando y evolucionando a medida que pasen los meses de evolución o las semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un momento en el que probablemente el enfoque o el objetivo va a ser la parte cognitiva, mejorar la memoria, mejorar la atención, etcétera, pero en otros momentos le daremos prioridad o le damos prioridad al impacto emocional, a la reconstrucción de la personalidad, del yo, etcétera. Si no, como os pongo aquí, si no tenemos en cuenta esta visión holística global de la persona, lo que acabamos haciendo es probablemente un proceso limitado de rehabilitación y eso impacta, como os podéis imaginar, negativamente en la recuperación de la persona, porque obviamos y nos estamos dejando piezas claves para poder ayudar a esa persona en su recuperación. Idealmente, e insisto, idealmente, luego veremos casos, pero a nivel teórico y ideal, la idea es acompañar a esta persona en este crecimiento, en esta evolución, y en un primer momento vamos a trabajar, ¿no? Por lo que os hablaba antes, la conciencia, comprensión de la situación. Eso nos debería permitir subir a un nivel que es que esa persona se adapte, acepte, afronte esa situación y llegar a un final hipotético, y os digo hipotético porque no siempre es posible, de que la persona acepte la situación y aprenda a crecer en esa nueva situación. ¿Por qué os planteo esto? Porque, claro, no es fácil para una persona que ayer se fue a dormir, o esta mañana, perdón, se ha levantado para ir a trabajar y luego es cuando vuelve a despertar, se encuentra que está en un hospital, que no tiene capacidad de movilidad, que poco a poco se va dando cuenta a medida que pasan los días y semanas de que algo no está funcionando y que probablemente tendrá que cambiar muchos de sus proyectos vitales y de su forma de entender la vida, en un amplio sentido y de forma genérica. Hemos hablado de ir más allá de la cognición, vamos a ver a la persona y os diré también que podemos o forma parte del proceso ir más allá también de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de patologías que afectan a la persona, pero también a su entorno. Yo os pongo aquí unidad familiar en el sentido, pues eso, de la familia nuclear, padres, madres, hermanos, maridos, mujeres, hijos. Esto impacta, como os podéis imaginar, en toda esa estructura familiar. Si tenemos aquella persona pues, que era el referente de la familia,
y de un día para otro esa familia pierde el referente. O pues que tú tienes un hijo que ya vivía independizado con su familia y resulta que después de un accidente ese hijo, por circunstancias, tiene que ir a tu casa, tienes que volver a cuidar de tu hijo, tienes que ayudarle cuando ya era... O sea, tienes que volver a hacer o replicar roles que hacías cuando era pequeño. Es complejo, es decir, afecta a la persona, por supuesto afecta al entorno. Entonces, como parte de la rehabilitación, también entendemos que hay que abordar el impacto que tiene sobre la familia, sobre su entorno más próximo. ¿De qué forma podemos ayudar a la familia? A diferentes niveles y con diferentes abordajes. Yo os pongo aquí algunos ejemplos de cosas que se pueden o que hacemos. No digo que todo lo hagamos con todas las familias, pero depende de qué familias, pues haremos unas cosas u otras. Habitualmente lo que sí que se hace, no voy a decir prácticamente con toda familia, es informar sobre lo que es el daño cerebral, en este caso el traumatismo craneoencefálico y las consecuencias. Parece una tontería, pero es fundamental que el entorno comprenda qué es lo que le está pasando a su familiar y qué consecuencias va a tener. Muchas veces te dicen, no, es que, claro, tuvo el traumatismo hace 5 meses. Ya, pero es que ese traumatismo tiene unas consecuencias y unos déficits que aunque el golpe fue hace 5 meses, esas consecuencias se materializan a día de hoy, en este momento, y siguen perdurando en el tiempo. También es trabajo nuestro enseñar entonces a ese entorno cómo deben tratar a su familiar, a su ser querido. También, como os podéis imaginar, claro, estamos hablando de que se ha desestructurado la familia y es parte de nuestro rol proporcionarles apoyo emocional en unos momentos en los cuales están también, pues eso, en una crisis de estructura familiar. En ocasiones también nos toca potenciar las relaciones familiares saludables. ¿Qué quiero decir con esto? Situaciones en las cuales hay, es decir, la persona tiene un traumatismo, pero ya viene con toda una historia previa. Y a veces lo que te encuentras es una persona que resulta que su entorno había problemas entre familiares y que esos familiares se juntan en el hospital para estar con su ser querido y en ocasiones en lugar de ayudar entorpecen el proceso. Entonces también a veces nos toca intentar lidiar, mediar en estas situaciones y también resituar a la persona, perdón, a la familia en cuanto a las expectativas, que sean realistas. No es fácil para la persona que ha tenido un traumatismo reubicarse en la realidad actual y para su entorno tampoco lo es. Es parte de nuestro trabajo poco a poco ir situándoles donde toca para que, digamos, para que no tengan un choque con una realidad que no es la que estaban esperando. Todo esto que os he planteado, de alguna manera, se plasmaría en la figura que os voy a enseñar y es una idea de modelo, digamos, es el modelo conceptual teórico que utilizamos a la hora de intervenir con las personas, en este caso con traumatismos, pero yo lo extrapolo por el tipo de persona que atendemos nosotros, personas con daño cerebral, como os he dicho antes, traumatismos, ictus, tumores, etc. Y sería algo así, parecido a esto, en el cual tenemos a la persona y también tenemos al entorno. Y insisto, tenemos el protagonista es la persona, pero no podemos olvidar que tiene a una serie de personas en su entorno. Fijaros que como esferas de trabajo, por supuesto, está la cognición, pero no solo la cognición. Como os he ido avanzando, pues tenemos la parte emotiva, la conducta, la identidad, como estos 4 grandes ámbitos. Y a nivel familiar, como habéis visto, pues eso, tenemos desde el trabajar o ayudar a reubicarse en el espacio-tiempo a las familias y también proporcionarles ese apoyo, esa parte emocional. El peso del trabajo va a variar en función del momento evolutivo. Como os decía antes, hay momentos en los cuales esa esfera que veis aquí que pone cognición es la importante, es la que se trabaja más y las otras quedan en un segundo término. Sin embargo, en otros momentos evolutivos, meses después, probablemente la cognición pierde protagonismo y gana mayor peso el aspecto del trabajo identitario, emocional, igual que pasa con las familias. O sea, va habiendo un movimiento. Es decir, esto es una idea general, pero no quiere decir que todo se esté trabajando habitualmente al mismo tiempo.
Esta figura también me sirve para mostraros una cosa que es un mantra que repito una y otra vez, y es: no confundamos rehabilitación neuropsicológica con rehabilitación cognitiva. No las equiparemos. Es decir, la rehabilitación cognitiva forma parte de la rehabilitación neuropsicológica, por supuesto, pero la rehabilitación neuropsicológica no debería limitarse exclusivamente a rehabilitación cognitiva. Y el problema que tenemos es que es muy habitual que cuando hablamos de rehabilitación nos quedemos con la parte cognitiva, como si fuese lo mismo que neuropsicológico. E insisto, fijaros en esta figura, lo cognitivo es una parte, una parcela. Hay muchas otras cosas a trabajar dentro de estos modelos más de abordajes más integrales. Estos modelos integrales implican unos objetivos genéricos. Insisto, yo los muestro con un orden, pero depende de la persona, depende del momento evolutivo, se producirán antes o se producirán después, o algunos no entraremos y en otros entraremos con mayor impacto. Tenemos situaciones en las que hay que favorecer la estabilidad conductual. Cuando hablo de estabilidad conductual, quiero decir, tenemos personas que, depende del momento evolutivo tras el traumatismo, tienen comportamientos muy disruptivos, están desinhibidos, están irritables, agresivos. Para poder trabajar esto tiene que estar controlado, si no, difícilmente podremos seguir construyendo. Por supuesto, promover la recuperación de los procesos cognitivos alterados. Trabajemos pues, en función de los resultados que hayamos obtenido en la exploración, que valoramos diferentes procesos cognitivos, veremos pues, si hay que trabajar la atención, si hay que trabajar la memoria, etcétera, etcétera. O sea, por supuesto hay que promover la recuperación de procesos cognitivos alterados. Ahora, también es objetivo mejorar la capacidad funcional. Y como os pongo aquí, aunque existan déficits subyacentes. Es decir, tú puedes tener una persona que tenga problemas de memoria cuando tú le haces las pruebas, pero podemos mejorar su capacidad funcional aunque no mejoremos su memoria. Y me explico. En rehabilitación cognitiva es cuando hablamos de procesos de restauración versus compensación. El concepto de restauración es: vamos a trabajar como sea, como toque, para mejorar la memoria. En este caso, que no lo conseguimos recuperar esos procesos como funcionaban antes, trabajamos la capacidad funcional, es decir, vale, tu memoria no funciona como antes, no hay problema. Vamos a buscar alternativas. Actualmente disponemos de los teléfonos, de los smartphones, que te permiten tener calendarios, alarmas, mil cosas. Esto hace de suplemento o suple esos problemas de memoria, o sea, el tema de anotaciones, de recordatorios, etc. Esa sería la idea de que, pese a tú tener un déficit cognitivo subyacente, podemos mejorar tu capacidad funcional. Como os comentaba, también forma parte como objetivo el facilitar el ajuste emocional a todos los cambios que conlleva una lesión en el cerebro. Por supuesto, las personas pueden tener episodios de ansiedad, episodios de tristeza / depresión, una serie de cambios emocionales. También es nuestro trabajo, o forma parte de este planteamiento, el abordarlos como parte de la rehabilitación neuropsicológica. Como hemos comentado, o como os he comentado antes, el tema de asistir, acompañar a la persona en la reconstrucción, reestructuración, transformación. Esta palabra de aquí, lo que creáis conveniente, de la identidad, de su ser, de su yo. Habitualmente estamos hablando de que en muchos casos se produce una ruptura muy abrupta de un día para otro, de cómo era yo, con mis aspiraciones, mis ilusiones, mis sueños, y tengo que reajustar mi realidad a algo que no es, que cambia radicalmente sobre mi plan de vida previo a la lesión. Y como os decía antes, uno de los objetivos creo que tiene que ser también, o introducir, el educar y proporcionar apoyo al entorno de la familiar. Lo que hablábamos antes, la cognición, pero nos seguimos a la persona sin olvidar su entorno, el entorno en este caso familiar. Estos serían los objetivos genéricos, ¿eh? Por supuesto, luego cada caso es un mundo, pero conceptualmente me gusta plantearoslo de esta manera. Y luego, claro, uno se marca unos objetivos, trabaja de una manera, de otra, con diferentes personas, y a veces los resultados pues, no son los que uno a priori cree, porque
la recuperación, el proceso de recuperarse es muy complejo y hay muchas variables que van a influir en la recuperación de esa persona. Aquí os he puesto algunos. Desde el sexo, puede ser que influya el hecho de ser hombre o mujer, la lesión, por supuesto, o sea, la localización, la magnitud de la lesión, o sea, las características de esa lesión marcan, por supuesto, el proceso de recuperación. El tiempo de evolución también. Es decir, no es lo mismo empezar a tratar a esa persona en una fase subaguda, aguda, que esperar a una fase más cronificada. Imaginaros que abordas, o sea, los objetivos y la forma de trabajar cambia a medida que evoluciona el tiempo. Estoy hablando desde días, semanas, meses, años. La edad. La edad también es una variable a tener en cuenta. Habitualmente, las personas jóvenes, vamos a decir que tienen un mayor potencial de recuperación que en una persona mayor. El concepto de la reserva cognitiva, es decir, tu mochila cognitiva, o sea, todas las cosas que has ido haciendo a lo largo de tu vida, eso te puede también ayudar en positivo como en negativo. O sea, no solo, o sea, es decir, si has tenido una historia previa de abuso de sustancias, patologías psiquiátricas, por ejemplo, previas o otros trastornos neurológicos previos, eso te resta. Pero también te puede sumar el hecho de tener pues, una vida mental muy rica porque puede llegar a sumar. Y otras variables, también la familia puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de ver si las cosas funcionan o no funcionan. Hemos tenido pacientes que potencialmente tenían una gran capacidad de recuperación y la familia lastra esa recuperación, o sea, se comportan como una barrera, un dificultador de la evolución. Os he puesto la genética, es un campo a tener muy en cuenta. Clínicamente, desafortunadamente, todavía no estamos en capacidad de ver, así como en procesos degenerativos, pues hay una serie de marcadores genéticos que cada vez están más a la orden del día a nivel clínico. En nuestro caso no lo es tanto. Y no quería olvidar como factor a tener en cuenta en la recuperación nuestro papel como rehabilitadores. Yo os he puesto aquí equipo rehabilitador. Yo trabajo en un entorno en el que es un equipo en el que hay médicos, hay enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos. Hay un montón de profesionales dedicados a la rehabilitación. Pero la idea que quería transmitiros es que nosotros, como profesionales, también podemos influir positiva o negativamente en función de nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestros conocimientos en la recuperación. En el sentido de que incluso el querer asumir cosas que no podemos asumir pueden lastrar y ser algo negativo para esa persona. Es decir, la recuperación es compleja y hay un montón de variables que pueden influir en ese proceso y hasta dónde podremos llegar con esa persona. Hasta aquí la idea que quería transmitiros de genéricamente que entiendo por rehabilitación neuropsicológica. Y ya os digo, es una visión creo que amplia en la cual, insisto, no os quedemos solo con la parte cognitiva y mirad que tenéis delante vuestro personas y que esas personas viven con otras personas, ese entorno, y que trabajamos con esa persona y ese entorno. En la segunda parte os quería presentar un par de casos. Por supuesto, son dos personas con traumatismos craneoencefálicos. He intentado seleccionar dos casos bastante diferentes para plasmar un poco el trabajo y también para que veáis un poco qué es lo que nos encontramos en nuestro día a día en el hospital. El primer caso que os presento es un hombre de 63 años, es médico, no ejerce como médico como tal, digamos, sino que lo que hace es estudios epidemiológicos en salud pública en la región de aquí, en Cataluña. Está casado, no tiene hijos, perdón, la esposa también es médica. Volvemos a lo mismo, no ejerce como médico a nivel clínico, sino que es investigador en una empresa multinacional. Y cuando hablas con la esposa te dice que previamente al traumatismo, su marido pues, era una persona, bueno, reservada e introvertida. Es una información que puede ser de interés, en ocasiones puede ser relevante, en otras ocasiones. ¿Por qué lo digo? Porque a veces, en este caso, nos encontramos a alguien que era reservado e introvertido. Os voy a poner en otra situación. A veces
nosotros clínicamente decimos, ostras, esta persona después del traumatismo lo vemos como muy desinhibido, como muy bromista, etcétera, etcétera. Decimos, uy, si no hablásemos con la familia, como nos ha pasado a veces, no sabríamos que antes ya era así. Entonces hay que tener cuidado y hay que tener esta fuente de información. Cuando la mujer de no de este caso, de otro que os decía, que dicen, no, no, si mi marido siempre ha sido así, es un cachondo mental y siempre ha querido, siempre es de chistes y chistes. Y entonces dices, vale, me lo replanteo. En este caso que os presento era una persona, pues eso, reservada, introvertida, como muy tranquila. ¿Qué le sucede a esta persona? Mirar, tiene un traumatismo craneoencefálico que llamamos grave. Los traumatismos internacionalmente se clasifican en 3 grandes grupos, que son graves, moderados y leves. Se clasifican en función de una escala, que es este valor que tenéis aquí abajo, que es el GCS, la Glasgow Coma Scale. En este caso era un 3. Para que os hagáis una idea, esta escala, perdón, clasifica los traumatismos en grave, moderado y leve. El valor más bajo es 3, el más alto es 15. El valor 15 seríamos nosotros en principio ahora, es decir, estamos conectados, reactivos al entorno, y un nivel 3 es que en el momento del accidente esa persona se desconecta, para entendernos, del entorno, no responde a órdenes, no hace seguimiento visual, no verbaliza, está en un estado de inconsciencia, para entendernos. ¿Qué le sucedió a este señor? Pues que se cayó de una escalera, eh, más o menos 2-3 metros. El contexto, para situaros, estaba en una casa que tiene de segunda residencia, de fin de semana, estaba esperando que vinieran a arreglarle creo que era un lampista, algo así, un problema que tenía en la casa, y mientras estaba esperando se fue a un huerto que tenía con unos árboles, se subió a una escalera para coger unos limones y, como os podéis imaginar, lo que pasó es que se cayó de la escalera, con la mala fortuna que no cayó, vamos a decir, en tierra, sino que cayó en terrazo, o sea, en una superficie dura, y golpeó, eh, tuvo el traumatismo golpeando la cabeza contra el suelo. ¿Qué provocó? Lo que os pone aquí, hemorragias frontovasales bilaterales, frontales izquierdas y temporovasales bilaterales. ¿Cómo se traduce esto? En lo que estáis viendo en esta imagen de la derecha. Fijaros en la parte superior, que observáis como unas zonas digamos más blancas, más blanquecinas que no el resto. Estos serían las lesiones. Esto es un TAC hecho un día después del accidente. Tienen este color blanquecino en la parte anterior porque serían estas hemorragias, esta sangre que del impacto rompe arterias y extravasa al tejido cerebral. Y esta es la situación de partida. Ingresa en nuestro hospital, en el Instituto Goodman, pues como veis aquí, 37 días después del accidente. Es decir, esta persona es atendida en un hospital, lo estabilizan médicamente y cuando ya está estabilizado nos lo remiten a nosotros como hospital de rehabilitación. O sea, a nosotros no nos vienen pacientes agudos que han tenido un accidente y no disponemos de urgencias, no disponemos de los servicios para hacer la estabilización y el cuidado médico que requieren en un primer momento. Una vez está estabilizado, vienen. En el caso que hablamos, fueron 37 días después y en aquel momento estaba en una cosa que nosotros llamamos amnesia postraumática. Son personas que están parcialmente desorientadas a raíz del accidente. Fijaros que estoy hablando de 37 días después del accidente. Es decir, 37 días después de caerse, es una persona que está orientada en persona, es decir, es capaz de decirme pues, su nombre, su edad, fecha de nacimiento, pero está parcialmente desorientada en el espacio y en el tiempo. No es capaz de decirme en qué año estamos, le cuesta identificar el mes, no sabe si está en Barcelona o estás en Madrid, está perdido. Tiene un lenguaje correcto y otra de las características de esta fase de recuperación es que tiene problemas importantes de memoria. Esto es cuando llega a nuestro hospital. 10 días después de llegar al hospital, o sea, semana y media, ya emerge de esta fase de recuperación y, como os pongo aquí, ya está orientado, lo que decimos orientado en persona, espacio y tiempo. Ahora, estar fuera de esta fase de amnesia postraumática no quiere decir que estés bien habitualmente, sino que, bueno, pues eso, estás orientado, pero tienes otros déficits, que lo que más destaca son
déficits a nivel de memoria, que es muy típico o tópico en estos casos. Aproximadamente 2 meses después del accidente podemos hacer una exploración amplia del estado de esta persona y los resultados que obtenemos son los siguientes. Lo que os comentaba, está orientado, el lenguaje es correcto, la atención básica está bien, pero tiene dificultades en lo que llamamos atención dividida, tiene una velocidad normal de procesamiento. Su memoria, fijaros, tiene niveles de normalidad y es muy interesante porque recupera un nivel relativamente rápido de capacidad de aprender, fijar información muy bueno. Sin embargo, tiene disfunción ejecutiva y luego entraremos en esto, que es uno de los kits de este caso. Y es parcialmente consciente de lo que le está pasando. Lo que os comentaba antes, las personas tienen mayor o menor conocimiento de lo que les ha pasado. En este caso era más o menos consciente. Con esta situación, los 2 puntos principales es esta disfunción ejecutiva, es decir, es alguien que tiene dificultades a nivel de planificación, organización, flexibilidad, o sea, este control ejecutivo, y el tema de la conciencia de los déficits. Una persona que no es consciente o parcialmente consciente es difícil trabajar con ella. Tenemos que trabajar también esto. Para que os hagáis una idea, cuando os hablo de la alteración ejecutiva, es una persona que hacía estos resultados en estas pruebas. Si no estáis familiarizados con estas pruebas, adelantaros que en la prueba de la parte superior el número de categorías máximo que se puede conseguir es 6 y en este caso es 0. Como comprenderéis, es un resultado nefasto. Y en el de abajo es una prueba que les pedimos que digan palabras, es una prueba sencilla aparentemente. Veis que os pongo que el número total de palabras que fue capaz de evocar fueron 22. Ahora lo diré así, deberíamos esperar por su nivel educativo, ocupación, etcétera, haber hecho al menos el triple, habernos movido por unas 60 o así, o 50 largas. Es decir, estaba bastante alterado estos aspectos. Lo interesante por ejemplo, a título anecdótico, es que en la prueba que os comento, la de la parte superior, es una prueba en la cual tienen que clasificar estas cartas siguiendo 3 criterios, que es forma, color y número. Ahora, nosotros no le decimos, él tiene que descubrir esos criterios. Y es muy interesante porque el paciente, antes de arrancar, la prueba dice, puede estar relacionados por la forma, el color o el número. No tengo claro qué criterio puede ser. Y tras él verbalizarlo, como os he dicho, no es capaz de generar ni una sola categoría de las que conforman la prueba. Es decir, es capaz aparentemente de intuir cómo funciona, pero no lo plasma. Y veremos esto después qué implica. Objetivos del tratamiento, básicamente rehabilitación cognitiva, alteración de la conciencia de los déficits, entraremos en la parte del abordaje y lo que os hablaba del entorno. La esposa tenía, por un lado, desbordada, o sea, pues eso, que no sabía por dónde encajar toda esta situación, y por otra, tenía unas expectativas desmesuradas de mejora, de éxito, de que todo volvería a estar en la misma situación inicial. Eran excesivamente positivas. Y este era otro de los temas a trabajar. La parte cognitiva la trabajamos con este aplicativo, que es una plataforma online que nos permite trabajar diferentes procesos cognitivos, pues desde la orientación, a la atención, memoria, perdón, percepción, etcétera, etcétera. Y esto hace que podamos, pues eso, trabajar los aspectos cognitivos. No voy a entrar, no es el objetivo de la charla, pero que sepáis que se utilizó esta herramienta. Es una herramienta que se crea o que hemos creado nosotros y llevamos años trabajando en su desarrollo y perfeccionamiento. Pero, bueno, si alguien tiene curiosidad, aquí tenéis la página web y puede acceder porque es una herramienta que utilizan múltiples centros a nivel catalán e internacional. Esta persona estaba ingresada, como os dije, en el hospital, pero luego pasó a hacer tratamiento ambulatorio, es decir, tipo hospital de día. Aproximadamente 3 meses después del accidente estamos hablando. Hablo con la esposa, estamos hablando de alguien que ya ha vuelto a su casa y ella, pues como os pongo aquí, dice que el regreso al domicilio ha sido positivo. Es muy normal, quiero decir, es muy habitual que lo valoren positivamente. El paciente se muestra activo, motivado para realizar actividades domésticas, actividades de ocio fuera de casa. O sea, es como que vamos encajando piezas. El paciente está preocupado por su continuidad laboral, quiere volver al trabajo, no está todavía capacitado,
Pero cuando digo que quiere, o sea, no es consciente, como os decía antes, de que está limitado para volver a desarrollar su trabajo y es parte de mi trabajo entrar en esta faceta de hacerle entender e ir trabajando que bueno, vamos a ir poco a poco y veremos si podemos llegar a reincorporarnos laboralmente. Saltamos a otra fase de tratamiento parecida a la ambulatoria 4 meses después. Fijaros lo que pasa en este mes. Volvemos a hablar con la esposa y dice, sí, lleva un estilo de vida activo. Ahora, tiene dificultades en aquellas actividades que requieren procesos cognitivos complejos. Le falta iniciativa y destaca que tiene cambios de personalidad y del humor. Y valora que, ¿os acordáis que era una persona reservada, introvertida? Está siéndolo todavía más. A veces pasa esto, que se magnifican rasgos previos y en este caso nos encontramos con esta situación. Fijaros la diferencia entre la entrevista con la esposa en el tercer mes post-traumatismo y esta otra. ¿Cómo ha cambiado? La esposa, el hecho de ir a casa, oh, qué bien, qué bien, qué bien. Ahora, bueno. Y también empieza ella a entender y nos ayuda a trabajar esto de las expectativas, de que no acaba de encajar como ella pensaba. Cerramos el tratamiento como tal. Estamos condicionados y ahora, bueno, estamos condicionados por una realidad de tiempos, es una intervención que se hace desde la asistencia pública y tenemos unos tiempos y el tiempo que tenemos hacemos lo que podemos hacer dentro del marco de trabajo. Tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento en consulta externa más o menos 9 meses después del traumatismo. Y es muy interesante porque el propio paciente es más consciente de su situación y verbaliza esto, que tiene muchas dificultades para materializar sus pensamientos en actos. Es decir, dice, no, yo soy consciente de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero soy incapaz de materializar, de llevarlo a cabo. Saltamos más en el tiempo, nos vamos a ir a 1 año y 5 meses después. Perdón. Esas dificultades cognitivas que tenía, esa disfunción ejecutiva, le lastra el día a día y la persona vuelve a plantearnos, es que no llego. O sea, tengo pensamientos, tengo planes, pero no soy capaz de materializarlos. Y a nivel doméstico, la participación en las actividades cotidianas es mínimo. Disculpad, llevo un resfriado encima que no puedo. Mirad, he intentado resumiros el caso en diferentes momentos y os he puesto la prueba hasta que os comentaba de las categorías. Fijaros lo que iba sucediendo. Pasan los meses y sigue siendo 0. Al mes y 5 meses nos encontramos que ha subido a 2 categorías. Sigue siendo insuficiente. O sea, quizás diríais, bueno, ahora hace 2, antes eran 0. Sí, pero esperaríamos que hiciese las 6. O sea, 2 es flojo. Y en el otro caso también cambia, aumenta, pero sigue siendo bajo. Vuelve a pasar lo mismo. En la última vez que se le administra, 1 año y medio después del traumatismo, vuelve a decir lo mismo. El paciente vuelve a decir que la relación puede ser forma, color o número, pero fijaros que vuelve a pasar eso que os hablaba y él vio en su día a día. Su pensamiento no correlaciona o no está asociado con su acción. Puede pensar, puede planificar, puede plantearse según qué cosas, pero cuando lo quiere ejecutar no es capaz. Eso se traduce en que, por ejemplo, es una persona que tiene que desarrollar una actividad cotidiana, dice, no, para arreglar esto habría que hacer esto, esto y esto. Vale, muy bien, hazlo. No sé. O sea, me quedo en la parte de ideación, no voy más allá. Fijaros en la parte de abajo y lo quería mostrar porque os acordáis que os mostraba el TAC del día 1, post-TC, os decía estas manchas blancas, que es la sangre. Si transitamos al medio a los 9 meses, pero fijaros que esas manchas blancas han pasado a ser oscuras en la parte anterior y a los 14 meses siguen siendo. Esas manchas negras nos están diciendo que hay un tejido en la parte frontal lesionado, alterado y que eso está ahí. O sea, y eso comporta unos déficits que son los que vamos a ver y los que estamos viendo meses después de la intervención.
Os quería mostrar este caso porque también quería mostraros que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. No os estoy diciendo que siempre fallemos, no quiero transmitir esa idea, pero quiero transmitiros que podemos fallar o no podemos llegar a donde nos gustaría y trabajamos y hemos mejorado y conseguimos mejorar, conseguimos ajustar expectativas de la esposa, conseguimos que él tuviera mayor conciencia de su situación, pero hay cosas, como es este caso de la parte cognitiva, que están ahí y ahí están. Y lo que acabas trabajando son estrategias con familia, en este caso la esposa y él, intentando mejorar la situación. Pero podríamos decir que, bueno, pues no es un caso de éxito, digámoslo de esta manera. Es una realidad. O sea, la clínica es compleja y en ocasiones vamos a decir que conseguimos cosas positivas y en otros casos no tan positivas. Y este es un ejemplo de algo no tan positivo. Os presento otro caso que es, para mí es especialmente interesante porque, bueno, ahora os explico y creo que y espero que entendáis el por qué es especialmente interesante. Mirad, tenemos a un chico de 19 años, estudiante de bachillerato. Vive con los padres y los padres, bueno, nos dicen que es una persona sociable, con amigos. ¿Qué sucede con este chico? Mirad, en el año 2000, y no me he equivocado, en el año 2000, sufre accidente de tráfico, él llevaba el coche y tuvo un accidente y volvemos a lo mismo de antes. Tenemos una persona con un traumatismo craneoencefálico grave, tiene unas hemorragias, etcétera, etcétera. Bueno, estamos en el año 2024 y el accidente es en el año 2000 y en el año 2000 estamos hablando de una persona de 19 años. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, pues los padres después del traumatismo, cuando te entrevistas con ellos, te dicen pues, que lo ven apático, se ha apagado, que tiene un comportamiento muy infantil, o sea, se comporta como un niño pequeño. Eh, Tiene dificultades para controlarse a nivel conductual, o sea, falta de control de impulsos, está agresivo, está irritable y también describen problemas de memoria. A este chico se le explora en la institución, en el Instituto Goodman, 5 meses después del accidente. 5 meses, estamos hablando. Y bueno, tenemos este cuadro, está orientado, el lenguaje es correcto, la atención está bueno, bastante bien, tiene dificultades de memoria, tiene problemas a nivel del control ejecutivo, de los procesos ejecutivos, es decir, dificultades en planificación, organización. Tiene alterada o dificultades en su motivación, o sea, tiene una apatía y es parcialmente consciente de los déficits cognitivos que presenta, no es consciente de sus cambios conductuales. Tenemos una situación en la cual nuevamente hay unos objetivos cognitivos, o sea, lo que es a nivel de memoria, a nivel ejecutivo, y también están los temas conductuales, entre otras cosas, pero estos son como focos principales. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Los que se plantean son pues, abordaje cognitivo para trabajar la memoria, los aspectos ejecutivos, todo el tema conductual y ahí entramos a nivel de pautas, el manejo, tanto pautas para paciente, familia, y entra en acción otro elemento que es que una vez ya se ha iniciado este proceso, lo que nos encontramos es que la persona está preocupada por cómo está impactando esto en su vida y cómo podrá impactar en sus estudios. Os recuerdo que en ese momento pues, es un chico haciendo bachillerato. Y eso implica que entremos también a trabajar pues, todos esos otros aspectos que os muestro aquí, pues, más relacionados pues, con tu identidad, tu persona, los aspectos emocionales. Se hace... Lo interesante de este caso, y no me voy a centrar tanto en lo que se hizo en ese momento, sino voy a ir a otra fase. Nos situamos 1 año y 2 meses después del traumatismo, es decir, se ha estado interviniendo desde esos 5 meses durante pues, unos 7, 8 meses y hay una evolución, hay una serie de cambios. A nivel cognitivo, su memoria alcanza unos niveles, podemos decir, próximos a la normalidad, si bien continúa habiendo una disfunción ejecutiva, sigue teniendo dificultades en el control y planificación, organización, es muy inflexible. ¿Qué le sucede? Que todo esto impacta en su capacidad para manejarse en los estudios. Y se plantea en ese momento, no tanto él, sino los profesionales, pues que quizás sería bueno cambiar la orientación, es decir, vamos a plantearnos otra cosa.
no lo ve claro y él quiere seguir. Sigue teniendo problemas conductuales, sigue siendo impulsivo, se irrita. Todo esto sigue aquí como había seguido tiempo atrás. Seguimos, nos hemos ido a 1 año y 2 meses, vamos a 1 año y 5 meses. ¿Qué sucede? Dejamos atrás los problemas de memoria, los damos por resueltos, ha mejorado la conducta, o sea, estos episodios que tenía de irritabilidad, de impulsividad, se han controlado bastante, persiste la disfunción ejecutiva, o sea, sigue teniendo estos problemas para enfocar y abordar situaciones que requieren, pues lo que os digo, planificación, organización, flexibilidad, etcétera, capacidad abstracta. Fijaros, ahora pego un salto importante, ¿eh? Ahora ya empezamos a ver lo que os decía de la diferencia de caso. Nos vamos a los 4 años. O sea, esta persona, vamos a decir entre comillas, se pierde la pista y a los 4 años vuelve a hacer una visita y en los 4 años, ¿qué sucede? Bueno, algo que sería esperable y es que persiste la disfunción ejecutiva, sigue teniendo ese problema cognitivo y tiene una importante afectación emocional, o sea, está triste, tiene baja autoestima, es decir, es bastante consciente de todo lo que le ha sucedido, todos los cambios que ha habido en su vida, está desmotivado, es irritable, está de mal humor, o sea, no está contento, vamos a decir, con su vida, ¿no? Cómo está llevándola y dónde le está llevando después de todo lo que le ha pasado. Volvemos a hacer un salto al vacío importante. Os he planteado 4 años, fijaros, ahora os planto 12. Es decir, 12 años después de la lesión vuelve a ser visitado y volvemos a replantearnos una situación. Es decir, vamos a un resumen rápido. Llegó al hospital a los 5 meses, fue valorado, se hizo tratamiento durante 7, 8 meses, luego se le volvió a ver, se le siguió a los 4 años y se le vuelve a ver a los 12 años después de la lesión. 12 años y medio, perdón. ¿Qué nos encontramos? Que acabó, en su momento acabó el bachillerato y hizo la carrera de ingeniería informática, pero que le costó lo suyo. Ha trabajado en muchos sitios y le dura un poco, o sea, tiene muchos problemas con el trabajo. ¿Y qué nos planteamos? Vamos a hacer vamos a decir una segunda etapa de intervención. 12 años y medio después de la lesión. Imaginaros, es un planteamiento totalmente diferente al de unas fases agudas, subagudas. Insisto, estoy hablando de 12 años y medio. En el ámbito del daño cerebral, de los traumatismos encefálicos, embarcarse en esto es 12 años y medio después, los resultados, pues, es una cosa atípica, no es lo habitual. Y nos embarcamos. Y lo que os voy a enseñar ahora es un resumen muy resumido de lo que ha sido trabajar con esta persona, pues desde el 2012, si no recuerdo mal. Eso es, desde 2012 hasta ahora. Llevo con él desde el 2012, o sea, llevamos 12, bueno, llevamos 11 y este año serán 12 años trabajando con él. Es interesante, o sea, es como el paciente en mayúsculas, es una situación diferente. Y os comento, ¿qué hicimos en 2012? En 2012 intentamos trabajar la función ejecutiva directamente y lo introdujimos en un tratamiento grupal que hacíamos en ese momento, en pequeños grupos y trabajamos planificación, organización, flexibilidad, todos estos aspectos que entran dentro de la esfera de las funciones ejecutivas. Bueno, el tratamiento tuvo su resultado. No lo puedo valorar súper positivamente, pero tampoco lo puedo valorar negativamente, sino que, bueno, algo conseguimos. Y teniendo en cuenta que habían pasado 12 años, porque insisto, el accidente fue en el año 2000, bueno, pues no era tan desagradable el resultado. En el 2013 nos centramos en trabajar los aspectos más emocionales, es decir, el impacto, la aceptación, cómo lleva en su día a día todos los cambios relacionados con esta situación. Y como cualquier persona, tenéis que situaros es una persona que intenta reconstruir su vida, lleva años intentándolo y para él reconstruir su vida es desde poder trabajar y tener una pareja sentimental. Para él son importantes, o sea, esa vida emocional, sentimental,
y laboral. Y esos son como los dos grandes focos en los que se ha ido trabajando todos estos años. En 2013 tenía pareja, pero tenía muchos problemas y trabajamos mucho el hecho de que valorara si merecía la pena o no merecía la pena. Teníamos sesiones presenciales en el hospital, me escribía correos, me escribía mails y teníamos contacto, íbamos haciendo terapia a diferentes niveles. ¿Qué sucede en 2014 que rompe con esta pareja? ¿Qué implica esto? Pues le implica lo que le implica a otras personas. Se nos hunde emocionalmente porque no entiende por qué ha pasado esto, porque él quiere tener pareja, etcétera, etcétera. Y en todo este proceso entramos en unas dinámicas de búsqueda de trabajo activo. Cuando digo activo es, quiero trabajar y estoy moviéndome por todos los sitios que puedo, pero es que quiero trabajar de informático porque yo he estudiado y quiero ser informático porque es lo mío y es lo que me apasiona. Y el trabajo giró en torno a, bueno, pues vamos a ver cómo te podemos ayudar con la búsqueda del trabajo y el ir reconstruyéndote después de una desilusión emocional. En 2015 lo que se consigue es que está trabajando en el negocio familiar, que es una carpintería, que es un entorno protegido en el cual le permite ser más o menos flexible. Consigue trabajar en el ámbito de la informática, pero le dura muy poco. ¿Qué le sucede? Fijaros, en lo que os hablaba, tiene una disfunción ejecutiva. ¿Y qué cosas le pasan? Cosas como que se bloquea cuando tiene que realizar actividades en un plazo de tiempo estipulado. Cuando le dicen, tienes que hacer este trabajo en este tiempo, se acabó, bloqueado. Y luego tiene otro problema, y os comentaba que tiene ese punto de impulsividad, de irritabilidad, tiene esas dificultades de comportamiento y tiene muchos choques y enfrentamientos con superiores, compañeros, porque cuestiona la forma de trabajar y como os podéis imaginar, en un trabajo cuestionar según qué, pues no está bien visto. Y esto hace que en este caso el trabajo le dure poco, dure unos meses y ya sea porque se discute, ya sea porque se satura de trabajo, lo echan del trabajo. Imaginaros, hemos conseguido trabajar, me echan y entonces eso impacta emocionalmente y tenemos que ayudarle en este trabajo emocional. ¿Qué sucede en el 16? Nuevamente consigue otro trabajo y nuevamente lo pierde. No conseguimos que dure mucho. Y lo que hacemos es entrar en unas dinámicas de euforia porque tengo trabajo y al cabo de poco tiempo, perdón, me hundo porque me han echado y porque no valgo y porque no y porque no. Entonces hay que ayudarlo a remontar nuevamente. Como no, en el 17 volvemos otra vez. Más trabajos en empresas. Eh, lo mismo, dura poco tiempo, no tengo trabajo, no tengo pareja. Son momentos, son años complejos. El año 2018 es muy interesante porque aparece su pareja. Tiene pareja sentimental desde principios del 18. Y es una figura para mí fundamental. Es una figura que inicialmente está, vamos a decir, en la sombra, pero poco a poco se va integrando en las terapias. Y lo que os comentaba del entorno, podemos trabajar, puedo trabajar con ella. Es una persona que entiende la situación, lo está ayudando y lo ayuda en la medida de lo posible todo lo que puede. Y es una figura fundamental para esta persona tener a esta compañera sentimental. Está súper ilusionado porque en el curso 2018-19 en un colegio le aceptan la propuesta de que imparta una asignatura extraescolar relacionada con la informática, además, o sea, lo que a él le gusta. Está encantado. Son niños de 9, 11 años, como os pongo, está súper motivado. Es lo más, o sea, conseguimos, el 2018 es un año, en general, voy a decir que el balance es positivo. Tiene pareja sentimental y tiene una actividad que le llena, le proporciona un chute de autoestima. En el 19 se va a vivir con esta pareja. Eh, y seguimos en bonanza, ¿no? Consigue un nuevo trabajo en empresa informática, la contrapartida es que tiene que dejar porque no puede compatibilizar ese trabajo con la que hacía de profesor, aunque le gustaba mucho, y esa es la contrapartida negativa. Pero bueno, el balance también del 19 es me he ido a vivir con mi pareja porque yo quiero independizarme, quiero trabajar, quiero poder pagar una casa, un piso o un alquiler y puedo estar y tengo pareja sentimental, con la cual estoy muy a gusto. Es una situación, el 19 también lo cerramos bastante bien. Llegamos al 20. ¿Qué os voy a contar qué pasó en el 20? En el 20
quizás os suena que hubo una pandemia mundial que nos trastocó a todos un poco. Él también tuvo ese trastoque. Una o 2 semanas antes digamos, de que se declare en España oficialmente la pandemia, etcétera, le rescinden el contrato laboral que había iniciado en el 19, con el cual estaba tan contento. Por suerte sigue viviendo con su pareja, sigue siendo una relación fantástica, eso nos ayuda, nos permite seguir trabajando y creciendo como persona, y quiere volver a trabajar, pero como sabéis, el 2020 era un momento complejo para buscar trabajo, y el 2020 fue complicadísimo porque bueno, se descompensó mucho, estaba muy hundido emocionalmente porque quería tirar y no podía, le sobrepasaba la situación. En el 21 conseguimos que introduzca en su mente laboral, en su faceta laboral, oye, ¿y si intentamos ir más allá de la informática ¿por qué no haces oposiciones? ¿Auxiliar administrativo? Y dice, bueno, voy a intentarlo, porque como os pongo aquí, está muy preocupado por su futuro, porque dice, jolín, es que ya tengo, pues si en ese momento va alrededor de 39, 40 años, dice que es de mi vida. O sea, todos mis amigos tienen trabajo, están casados, tienen familias, etcétera, y mírame a mí cómo estoy. Estoy lidiando con intentar construir, reconstruir mi vida y me cuesta mucho. Pero bueno, seguimos ahí. En el 2022 inicia trabajo en empresa informática, y en junio se casa con su pareja. La contrapartida es que los trabajos que él consigue, bueno, hay una situación económica compleja y se tienen que ir a vivir los dos a casa de los padres de ella. Hay que decir que él no le importa, le pesa más a ella el tener que volver a casa de sus padres, pero bueno, en general el balance del 2022, bueno, vamos a decir que tampoco es malo. 2023, ya nos acercamos aquí. 2023 es un año de cositas. Continúa viviendo en casa de los padres y bueno, vamos bien. En abril del 2023 finaliza el trabajo que había iniciado en enero del 22. O sea, estuvo prácticamente año y medio, bueno, un poquito menos de año y medio trabajando. Según lo que le dijo la empresa, no fue porque no tuviera capacidad, sino porque no había trabajo. Vamos a creerlo. A él siempre le ha quedado la duda de si fue porque, como siempre, no encajo, pero bueno, aprobó las oposiciones y estuvo trabajando como auxiliar administrativo el año pasado. Nada, poco tiempo. No funcionó, como os pongo aquí. ¿Os acordáis que os decía que cuando se ve presionado temporalmente, o sea, tiene que hacer algo en un tiempo estipulado y no tiene margen de maniobra, se satura y se colapsa? Es lo que le pasó. O sea, no podía hacer el trabajo porque es que se colapsaba. En julio del año pasado empieza otro nuevo trabajo en una empresa informática. En esta ocasión es migrando datos de ordenadores de los juzgados de Cataluña. Está encantado con ese trabajo, le encaja perfectamente, no se siente saturado, está encantado. Problema que el mes pasado finalizó el contrato. No hay, o sea, nos hemos vuelto a quedar sin trabajo. O sea, fijaros el tema del trabajo, cómo ha ido en estos 12 años fluctuando, ahora sí, ahora no, trabajando nosotros terapéuticamente para ir encajando todo esto. Hemos ganado en la parte emocional, sentimental, digamos. Quería tener pareja, tiene pareja, es una chica estupenda que le ayuda un montón, se ha integrado en este 23, 22 en lo que es las terapias y nos es de muchísima ayuda a mí personalmente es fantástico. Como cierre de este 2023 están esperando su primer hijo. Y como os podéis imaginar, esto les genera muchísima ilusión. Y ahora que nadie nos oye, os voy a decir que a mí también tengo muchas ganas de que esto tire adelante porque creo que bueno, se lo merece, qué narices. Es una persona que lleva muchos años trabajando, luchando por tirar adelante y creo que, bueno, hemos conseguido avanzar y esperemos que sigamos en esta línea de los últimos años que es positiva. ¿Qué nos deparará 2024? No lo sé. Espero lo mejor, espero que nazca ese hijo
y veremos lo que pasa. Y que laboralmente consigamos que vuelva a tener un trabajo. Vamos a ver qué nos dice el tiempo. Y básicamente esto es lo que quería comentaros en relación a la rehabilitación. Os he querido plantear un caso de, vamos a decir, de no éxito y un caso de esperanza. No os voy a decir de éxito, sino de esperanza y de que de un trabajo estirado, de un trabajo alargado en el tiempo, de forma salvaje, muchísimos años de trabajo, muy enriquecedor por eso, a nivel profesional y para él también, y que, bueno, y que se puede conseguir cosas positivas en el tiempo. Y por mi parte, ya estaríamos. A partir de aquí, abierto a preguntas, consultas y el tiempo que nos queda, lo que os parezca. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición. Empezamos el turno de preguntas y recordamos a los asistentes que nos pueden enviar las preguntas a través del chat al Departamento de Formación del COP y las leeremos en voz alta. Muchas gracias. Damos unos segundos para que puedan escribir preguntas. Tenemos un primer mensaje. Nos comentan. Primero de todo, gracias por la presentación, me ha encantado. Mi pregunta va orientada a la rehabilitación neuropsicológica. Quería saber si se contempla la estimulación cognitiva en grupo, creando grupo homogéneo, si hay beneficios o al contrario algún perjuicio, y si se hacen grupos emocionales o es mejor hacerlo individual. Gracias. Vale. Pregunta muy interesante. El tema del trabajo en grupo, me voy a centrar en lo que has comentado, lo que plantea la parte final, vamos a decir, la parte emocional. Se puede trabajar grupalmente, el hecho de trabajar con iguales puede ser una herramienta interesante en el sentido de que permite observar que, bueno, que cada uno tiene su realidad, por supuesto, pero contrastarla con otros y aprender de pares, ¿no? De iguales, aparte del trabajo que se puede hacer a nivel de, digamos, de la moderación o intervención que puede hacer el profesional. Pero también es cierto que hay personas que la parte emocional van a solicitar o intuimos o si les planteamos directamente la pregunta de que no quieren, o sea, quieren que eso quede en un tratamiento individualizado, nada de grupo. Siempre digo que hay personas que lo que están haciendo en ese momento es como un striptease emocional contigo y no les apetece compartirlo con los otros, no quieren que otros sepan y es lícito. Y hay otros que no, que a lo contrario, como os decía, el trabajarlo en grupo es positivo. Como planteaba, pueden por eso en algunos momentos ser contraproducente con ese perfil de persona, que diga que al revés, que en lugar de sumarle le esté restando esa situación. Con lo cual, en función de la persona que tengáis delante, podéis plantearos el juntar grupos, que puede ser fantástico, pero siempre valorad qué estáis juntando. Cuando digo que estáis juntando, quiero decir qué tipologías de personas no podéis coger, bueno, no podéis, ojo, si dices, no, es que yo lo que tengo son estas tipologías y si tenéis lo que tenéis eh, y no podéis seleccionar los grupos, cuidado con montar grupos que puedan ser contraproducentes. Que podéis seleccionar y decir, voy a agrupar porque creo que esto encajaría, pues no sé, por patologías, por edades, etcétera, puede ser una herramienta fantástica. Con lo cual, y a veces hay gente que trabaja en el grupo y luego también trabaja, porque hay cosas que van a explicar en el grupo, pero que no explicarán, que no quieren explicar en el grupo, pero lo explicarán individualmente. Entonces, puede ser una herramienta o el trabajo en grupo válida e interesante. Espero haber respondido. Es que la pregunta es interesante, pero también es compleja desde un punto más abstracto. Estamos recibiendo más mensajes y nos comentan también moltíssimes gràcies per la xerrada. Et fas diverses preguntes. A banda de l'Institut Guttmann, es disposa d'altres centres de rehabilitació neuropsicològica pel territori de Catalunya? I si és així, estan emparats per l'assistència pública? Quins requisits s'han de complir per derivar pacients i quin és el circuit? Accepteu gent de tot arreu? Gràcies. Vale. Pregunta compleja, ¿eh? En el caso, por ejemplo, de Institut Guttmann,
es una fundación privada, pero que tiene un concierto con la parte pública. Por supuesto que atendemos a personas, o sea, hay un acuerdo con CatSalut, con lo cual atendemos ya sea a nivel de ingreso, a nivel ambulatorio. Las derivaciones las hacen desde médicos de familia hasta hospitales en función de la tipología de paciente. Con lo cual, si la pregunta viene, digamos, si la pregunta la plantea una persona que está dentro de este ámbito, digamos, de un CAP, de un centro de atención primaria, puede solicitar una derivación y para que esa persona sea visitada en consulta externa. Por supuesto, atendemos de esa manera. Luego, a nivel, o sea, si existe una red o si hay más allá existen, vamos a decir, unidades similares, pero a pequeña escala en diferentes, en hospitales situados en diferentes zonas de Cataluña, tanto a nivel público como a nivel concertado o privado. Claro, ahora entrar en los diferentes sitios es complicado, pero sí que existen recursos en el territorio a nivel catalán, dependiendo, eso sí, claro, de la zona en la que estemos, los recursos son, que yo sepa, son más limitados. Si estamos hablando del área metropolitana, o sea, Barcelona y alrededores, los recursos son mayores que no si nos vamos igual pues a comarcas más de interior, que será más limitado. Existen los recursos. Claro, yo os diré que el recurso en el que yo estoy, el Instituto Goodman, es un concepto probablemente algo diferente porque es un hospital en sí mismo con unas dimensiones y una capacidad digamos, de trabajo magnificado. O sea, es otro nivel en ese sentido. No sé si he conseguido responder la pregunta porque era compleja. Gracias. Bueno, si tienen alguna otra duda nos pueden escribir por el chat. Tenemos más preguntas. Nos comentan, ¿se trabaja también la sexualidad de las personas afectadas? Entiendo que puede ser un área muy afectada o no se suele hablar. Vale. Mira, como antes os comentaba, en función del momento evolutivo, es decir, tenemos que plantearnos que una persona tiene una lesión, en este caso un traumatismo, pero insisto, yo lo extrapolo, hoy la idea era traumatismos, pero yo lo voy a extrapolar al ictus, al tumor, daño cerebral en general, ¿eh? Eh, Estamos hablando de personas que en un primer momento, en fases agudas, pasaremos a subagudas, más cronificados. En función del momento evolutivo, como os decía antes, surgen necesidades, pues eso, a nivel más en la parte cognitiva, la parte emocional, personalidad. Es cierto, perdón, que en la parte más aguda, subaguda, probablemente cuando estamos hablando de personas que están hospitalizadas, esa faceta sexual queda, vamos a decir, más difuminada, normalmente. Y en fases más avanzadas surgen. Depende de las temáticas, son abordables por nuestra parte. En otros casos, los derivaremos al recurso pertinente. No puedo o no podemos asumir ni debemos asumir cosas que no podamos asumir, pero hay cosas que sí que podemos tratar, pero cuando toca. Es decir, en función del momento evolutivo hay personas que sí que exponen estas preocupaciones y podemos entrar en algunas de ellas y en otras, si nos escapan, derivaremos a la persona que pueda gestionarlo. Gracias. Estamos recibiendo más preguntas. Nos comentan también, para trabajar la aceptación de la situación, ¿trabajáis o crees que se podría trabajar con perspectiva de psicología del duelo? Gracias. No me parece mal planteamiento. Eh, claro, aquí entramos en que cada uno elige o escoge el modelo de aproximación. Yo soy mucho de trabajar, o sea, tiene ciertas similitudes en cuanto a que trabajamos aceptación y lo que llamamos realismo, es decir, aceptar, afrontar la situación, encajarla, que no quiere decir que te resignes, y luego llegar a un punto de realidad. ¿Podría tener paralelismos? Podría tenerlo. No te voy a... O sea, en la situación en la que estamos ahora o sea, si esta pregunta igual me la hicieras en persona, podríamos entrar en detalle y te diría, pues igual de esta manera siempre va a depender de la persona que tienes delante. Podría ser, no te digo que no,
podría ser un enfoque acertado. Va a depender de la persona, de sus características. Parece una frase hecha, pero al final es cierto que cada persona es un mundo y por eso al principio os planteaba que el traumatismo es el traumatismo, pero que al final le impacta en función de la persona y cada persona es un mundo. Pero podría ser un modelo aceptable, ¿por qué no? Tenemos más preguntas. Nos comentan, on podem aconseguir informació sobre aquests dispositius? Jo treballo a les comarques de Lleida. És la persona que ens preguntava sobre l'Institut Guttmann i dels centres de rehabilitació neuropsicològica al territori de Catalunya. Vale. Si estamos hablando de Lleida, ostras, es que la pregunta ahora, disculpa, pero es como tan amplio. Ahora igual yo le animaría a que me contacte por correo y si quiere plantearlo lo hablamos. Ahora creo que es excesivamente amplio como para poderlo concretar. Y disculpa que no responda ahora a la pregunta, pero estoy abierto a que si alguien tiene que escribirme, o sea, si entráis en la página de la institución o buscáis mi dirección de correo, estoy encantado de responder mañana, pasado, cuando haga falta, ¿eh? Y lo hablamos, ningún problema. Tenemos otra pregunta. Nos comentan también, ¿el modelo planteado en la presentación puede aplicarse a procesos degenerativos como por ejemplo las demencias? Vale. ¿Veis? He insistido durante la presentación que es un modelo, o sea, por mi formación y el entorno en el que trabajo, hablo de daño cerebral y por eso insistía todo el rato traumatismos, ictus, tumores cerebrales. Habitualmente estoy hablando de patologías no progresivas. ¿Que hay facetas que pueden ser aplicables en procesos degenerativos? No lo dudo o no lo descarto, pero no os lo puedo decir al 100% y los planteamientos son diferentes. Estamos hablando de patologías diferentes. Es decir, el traumatismo habitualmente o el tumor o el ictus, estamos hablando de unos procesos que tienen un curso y una evolución determinados, no equiparables a procesos degenerativos. ¿Que podríamos aplicar aspectos de intervención cognitiva en demencia? Sí. Ahora, mientras en el traumatismo el objetivo es recuperar, restituir unos procesos alterados, en un proceso degenerativo creo, si no voy equivocado, y seguro que más de uno lo sabe mejor que yo, el objetivo no es rehabilitar, sino es igual mantener y frenar una involución. Con lo cual, el modelo no lo extrapolaría, digamos, no haría una extrapolación porque podría ser un error. Nos llegan también más agradecimientos por la presentación y por la conferencia. Y nos preguntan también, pensaba que Institut Guttmann solo atendía a pacientes parapléjicos. ¿También a pacientes con lesiones cerebrales? Gracias. Vale. Mira, esto es interesante porque uno lleva ya unos años trabajando en esa institución y hay mucha gente que, por supuesto, no tienen por qué conocerla, porque, claro, cuando uno trabaja en un lugar piensa que todo el mundo lo conoce y ni mucho menos, o sea, no tiene por qué. Pero es interesante porque a veces la gente te lo relaciona con, pues eso, con una lesión medular, con sillas de ruedas y mira que han pasado años y años y años en los cuales es una institución que, pues ahora pues creo que desde la década de los 90 del siglo pasado se apostó, digamos, de forma fuerte en tratar y incluir, o sea, en incluir el tratamiento de personas con daño cerebral. Es decir, llevamos ya muchos años pero hay todavía personas que creen que solo se centra en la parte de las paraplegias y problemas medulares, pero no es así. O sea, tenemos décadas de trabajo en el que en daño cerebral, lo que decíamos, insisto otra vez, traumatismos, ictus, tumores, personas adultas y también a nivel infantil. Con lo cual,
bueno, aprovecho para romper aquí un poco el estereotipo y decir, ojo, no asociéis Instituto Goodman con lesión medular exclusivamente, sino que va más allá. Quizás el problema es que el antiguo logotipo, el que ahora tiene, es diferente, pero el antiguo era algo así como una silla de ruedas y eso pues igual marcaba mucho. Pero romped eso. O sea, es un centro que atiende a personas con lesiones medulares, como lleva haciendo desde esa fundación en la década de los 60 del siglo pasado, creo que es, pero desde hace un montón de años se trata a personas con daño cerebral, adultas o infantiles. Muchas gracias. Damos unos segundos más por si alguna otra persona quiere escribirnos alguna otra pregunta. Nos llegan más comentarios de agradecimiento por la conferencia. Pues parece que no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Si te parece bien, Alberto, podríamos finalizar aquí la conferencia, pero te cedo antes la palabra por si quieres decir algunas palabras de cierre antes de finalizar. Bueno, simplemente gracias por haberme escuchado. Espero que eh, y da la oportunidad de compartir con vosotros lo que hacemos en nuestro día a día y lo que os he dicho. Luego, si os facilitan la dirección de correo, encantado de responder o de contestaros lo que sea necesario por correo, ningún problema. Y gracias al COP por la invitación. Pues muchas gracias por esta sesión y también a los asistentes por su participación. Buenas noches a todos y os esperamos en las próximas actividades del COP. Muchas gracias.